las cuales se sintetizan en el hígado, se almacenan en la vesícula biliar y son esenciales para digerir los lípidos, así como para absorberlos a través de la mucosa intestinal. Pero además de ello, también para poder luchar con este problema de la insolubilidad, el organismo creó una forma de transportar estas moléculas en la sangre y en la linfa a través de complejos de lípidos asociados a proteínas que ya también vimos cuando hablamos de los lípidos, que son llamadas lipoproteínas. ¿Vale, chicos? Sí, Entonces, profe. ahora lo que vamos a tener es que, ¿cómo es que comienza nuestra digestión? Si nosotros agarramos y nos comemos una hamburguesota, así, pero bien buena y bien rica nuestra hamburguesa, nuestras papas a la francesa, el primer contacto que van a tener estos lípidos contenidos en esas papas o en esa hamburguesa va a ser en nuestra boca. ¿Y qué va a hacer que nos va a ayudar a digerir estas grasas? Pues lo primero va a ser a través de una lipasa lingual y estas son secretadas por las glándulas de la parte posterior de la lengua. Entonces, este es el primer contacto de degradación. Posteriormente, que pasan de nuestro tracto de boca a esófago y llegan a estómago, en esta parte del estómago, digamos que la digestión es limitada porque solo tenemos unas enzimas denominadas lipasas gástricas. Y estas lipasas gástricas son secretadas en la mucosa del estómago, las cuales tienen la peculiaridad de que son estables en pHs ácidos, es decir, entre 4 y 6. Y entonces ahí van a estar degradando a nuestras grasas. Y estas lipasas ácidas hidrolizan a los ácidos grasos de las moléculas de triacilgliceroles, en particular aquellos que contienen ácidos grasos con cadenas cortas o medianas. Posteriormente de que ya pues se llevó a cabo una parte de la digestión, va a pasar entonces ahora de nuestro estómago al intestino. En la primera parte que es en el duodeno me parece. Entonces, en esta parte del intestino delgado se va a va a haber un proceso en donde haya una emulsificación. Y en esta parte de la emulsificación, lo que se requiere o lo que se intenta es incrementar el área de superficie de las gotas lipídicas hidrofóbicas. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que puedan seguir siendo degradadas por las enzimas digestivas que trabajan en la interfase de la gota y la solución acuosa. ¿Y cómo se emulsifican o cómo lo logran? La emulsificación se puede lograr por sales biliares o mediante una mezcla mecánica de la peristalsis. Eh, Estas sales biliares que ya les había comentado están formadas por un ácido biliar denominado ácido fólico, el cual se une de forma covalente a una molécula de glicina o taurina por medio de un enlace amida. Lo que es importante recordar es que estas sales biliares proceden del colesterol y su característica es que poseen superficies hidrófobas e hidrófilas. Entonces, lo que van a hacer o van a permitir es que nuestras grasas o lípidos orienten su interfase aceite-agua de tal manera que toda la parte hidrófoba, es decir, estas cadenas hidrocarbonadas, queden en el interior y la parte de las cabecitas que son hidrófilas, pues queden orientadas o recubiertas por nuestras sales biliares, formando micelas, que podrán ver en este esquema. Fíjense cómo la característica de la sal biliar es que tiene esta cara hidrófoba, esta cara hidrófila, y entonces cuando entra en contacto con nuestros triacilgliceroles, rodea a nuestros triacilgliceroles con su parte hidrófoba, y entonces la parte hidrófila queda afuera con la finalidad de que puedan ser solubles. Y por lo tanto, le da
pues la capacidad para que las enzimas aumenten su superficie de contacto y puedan tener acción sobre nuestros ácidos grasos digiriéndolos, como son todas esas enzimas que son vertidas al intestino. Estas enzimas que pues actúan mejor en presencia de estas sales biliares son generalmente vertidas por el páncreas para degradar estos triacilgliceroles, eh, los cuales al ser muy grandes para que los enterocitos los capten y pues los absorban. Por ello es que requieren ser degradados. Entonces, una enzima que puede estar ayudando es la lipasa pancreática, la cual va a estar cortando los ácidos grasos en los carbonos 1 y 3. Y los productos de hidrólisis generalmente son el monoacilglicerol y los ácidos grasos libres. Y vamos a tener también la enzima colipasa. Esta enzima es secretada también por el páncreas, pero la característica es que se une en una proporción 1:1 y se ancla a la interfaz líquido-acuosa, restaurando la actividad de la lipasa en presencia de sustancias inhibitorias como las sales biliares. En este caso, por ejemplo, la lipasa puede verse inhibida por las sales biliares. Tenemos también que en el caso anterior hablamos de cuando se degradan triacilgliceroles. Son estas enzimas en específico. Sin embargo, si queremos degradar el colesterol éster procedente de la dieta, requerimos la acción de una colesterol éster hidrolasa, la cual va a producir colesterol más ácidos grasos libres. Y su actividad se ve favorecida en presencia de sales biliares. También podemos encontrar a partir de la dieta fosfolípidos. Estos fosfolípidos, en el jugo pancreático hay una proenzima fosfolipasa A, la cual es activada por tripsina y requiere sales biliares para que actúe de manera óptima. Esta fosfolipasa A lo que hace es cortar a los ácidos grasos del carbono 2 de un fosfolípido, bueno, más bien, lo que hace es que retira un ácido graso del carbono 2 de un fosfolípido y genera o deja una lisofosfolípido. El ácido graso restante en el carbono 1 puede eliminarse por medio de una lisofosfolipasa y entonces ahora queda un gliceril fosforilo. Entonces, básicamente lo único que hacen estas enzimas es reducir nuestros ácidos grasos a cadenas pues lo más básicas y cortas posibles. Sin embargo, a pesar de que ya vimos que una vez que consumimos esta hamburguesa o estas papas y que puedan tener colesterol, triglicéridos y fosfolípidos, son degradados por diferentes enzimas, esta fase de degradación que se da desde el estómago y en el intestino delgado puede sufrir un control hormonal o una regulación hormonal. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que las células endocrinas presentes en el intestino delgado van a poder secretar dos hormonas, colecistocinina o CCK y secretina, como lo vemos en la imagen. Cualquiera de estas hormonas que puedan ser secretadas por el intestino lo van a hacer o van a estimularse la secreción de cualquiera de estas dos hormonas cuando hay un exceso o una gran presencia de lípidos en la dieta y proteínas que puedan ser digeribles. Entonces, si se está comiendo en mucho exceso, vamos a estar estimulando la generación o la producción de estas hormonas por estas células endocrinas intestinales. El primer punto que vamos a ver es que esta colecistocinina va a poder, digamos que activar o estimular, más bien, estimular a nuestra vesícula biliar para secretar bilis. Y por lo tanto,
va a poder, pues obviamente, favorecer la degradación de nuestras grasas. O bien va a poder estimular al páncreas haciendo que libere o secrete enzimas pancreáticas que favorezcan la degradación de los lípidos provenientes de la dieta. También vamos a ver que esta colecistecinina va a tener una acción inhibitoria sobre la movilidad gástrica. ¿Y qué va a ocasionar eso? Pues lo único que nos va a hacer es que va a resultar en la liberación lenta del contenido gástrico hacia el intestino. Y si hacemos esto, pues favorecemos que se degraden mejor nuestros lípidos. Ahora bien, las células S de estas células endocrinas endoteliales tienen la capacidad de secretar la secretina. Y esta secretina puede tener acción de estimulación en el páncreas, haciendo que se secrete o libere bicarbonato. Y esto va a ayudar a neutralizar el pH del contenido intestinal, mejorando así la actividad de nuestras enzimas pancreáticas. ¿Hay alguna duda hasta el momento, chicos? No, profesora. No, Vale. Entonces, pues ya tenemos la primera digestión en la boca, la segunda en el estómago y la tercera en el intestino, ¿no? Entonces, pues ya están bastante digeridos nuestros ácidos, bueno, nuestras grasas o lípidos. Los productos primarios de digestión de los lípidos en nuestro yeyuno o en la porción del yeyuno son ácidos grasos libres, colesterol libre y 2-monoacilglicerol. Son como los tres, pues básicos, ¿no? Las tres formas en que obtenemos degradados a nuestros lípidos, los cuales, pues, al ser insolubles no pueden andar ahí por la vida y entonces van a estar, pues, formando micelas con las sales biliares, las vitaminas solubles y formando micelas mixtas. Estas micelas mixtas van a ser solubles ahora sí en el entorno acuoso de la luz intestinal y se van a acercar al sitio primario de absorción de lípidos que se denomina membrana con borde de cepillo que se encuentra en nuestro intestino. Ahora bien, esta membrana apical con abundantes vellosidades que se puede esquematizar aquí, está separada de los contenidos lipídicos de la luz intestinal por una capa de agua que se ve aquí y que no se remueve y casi no se mezcla con la mayoría de los líquidos. Entonces, si nuestros lípidos pues no son insolubles, pues jamás van a pasar al interior, bueno, van a pasar o van a atravesar el enterocito. Entonces es por eso que se forman estas micelas mixtas. Y estas micelas mixtas, aquí perdón, está repetido esto, no le hagan caso, pero estas micelas mixtas, la característica que tienen en particular es que están orientadas esta parte o las partes hidrófobas hacia el interior y las partes hidrófilas hacia el exterior, pues favoreciendo su solubilidad y por lo tanto su transporte a través de esta capa de agua inmóvil hacia la membrana con borde de cepillo donde serán absorbidas. Como ya dijimos, están mezcladas con las sales biliares. Por lo tanto, estas sales biliares, una vez que hicieron su acción de poder hacer que pasen o atraviesen esta membrana, se absorben en el ilion terminal y más del 5% de ellas se pierden en las heces. Y también mencionan que tanto el colesterol y los esteroles son absorbidos por los enterocitos a través de una proteína denominada Newman-Pick C1L1 en esta célula de borde de cepillo. Y finalmente, los ácidos grasos de cadena corta y mediana son
hidrosolubles y no requieren la ayuda de micelas mixtas para absorberse en la mucosa intestinal. Entonces, digamos que estas micelas mixtas aplican para, pues, estos compuestos que son, pues, como lo vemos, con cadenas altamente hidrocarbonadas o compuestos muy grandes. Para aquellos que son cadenas, ácidos grasos de cadena corta y mediana, son lo suficientemente hidrosolubles para poder absorberse en la mucosa intestinal y solo el colesterol y los esteroles son capaces de atravesar esta o de pasar esta membrana a través de una proteína en específico denominada Newman-Pick. Ahora bien, existe una resíntesis de triacilgliceroles y colesterol de éster. No solo se están sintetizando o se están generando, sino que además se resintetizan. Entonces, una vez que pues atravesaron esta capa inmóvil de agua y fueron absorbidos al enterocito, migran hacia el retículo endoplásmico liso, donde van ahora a sintetizar lípidos complejos. Es decir, que es un tanto raro, pero los tenemos que degradar para ser absorbidos y posteriormente volvemos a generar pues lípidos más complejos que tengan utilidad para nuestro organismo. En este punto, una vez que dijimos que ya se habían degradado a 2-monoacilglicerol, ácidos grasos de cadena larga y colesterol, pues ya atravesaron, ¿no? Y ya que están aquí en nuestro enterocito, va a pasar lo siguiente. Vamos a ver que los ácidos grasos de cadena larga se van a, primero, digamos que van a sufrir una activación mediante la enzima acilcoenzima sintasa grasa. Y entonces nos va a generar acilcoenzima A grasa. Y esta reacción o este proceso requiere de un gasto energético, es decir, una molécula, requiere de la adición de una coenzima y la generación de pirofosfato inorgánico. Ustedes vean cómo aquí tenemos este ácido graso en donde solo tiene un carbono y posteriormente aquí ya tiene 2 carbonos. ¿Por qué? Porque formó el acilcoenzima A grasa. Posteriormente, este pues intermediario activo va a poder tener acción. Ahora, ¿por qué? Porque este monoacilglicerol, a través de la monoacilglicerol aciltransferasa, va a poder transferir o tomar pues, coenzima y nuevamente, una vez que se tenga un diacilglicerol, va a poder actuar este diacilglicerol aciltransferasa, nuevamente va a liberar colesterol y entonces vamos a generar nuestro triacilglicerol, que se da por reacilaciones secuenciales por medio de 2-acetiltransferasas. Y vamos a tener que, una vez que el colesterol ingresa al enterocito, se acila sobre todo por medio de la colesterol aciltransferasa para dar lugar a un éster colesterilo. Y entonces ya tenemos nuestros lípidos más complejos. Éster colesterilo, triacilglicerol. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? Estas cosas pues no sirven de nada en nuestro organismo porque son insolubles. Y ahí van a estar, no van a servir para nada. Entonces, el organismo es tan sabio y maravilloso que dice, bueno, ¿qué hacemos para poder transportarlo? Y para poder transportarlo hace lo siguiente. Los triacilgliceroles, lo que va a suceder es que... va a suceder que estos triacilgliceroles y estos ésteres de colesterol van a ser empaquetados en forma de gotas lipídicas, las cuales van a estar rodeadas, lo amarillito es toda la grasa y esto azul es lo que va a estar como empaquetando o conteniendo a nuestra grasa. Y está compuesta por fosfolípidos, colesterol no esterificado y apoproteína denominada B8, la cual le da estabilidad a la partícula, le da estabilidad e incrementa la solubilidad, evitando la fusión de múltiples partículas.
y a esta partícula se le denomina kilomicrón. Estos kilomicrones tienen se dice que estos kilomicrones van a parar al sistema linfático formando complejos con proteínas para dar lugar a las lipoproteínas denominadas kilomicrones. Y este kilomicrón constituye un transportador de colesterol del alimento a el torrente sanguíneo para que pueda ser utilizado en nuestro organismo. Y prácticamente se libera en la linfa para que después entre a la sangre, en donde la enzima lipoproteína lipasa degrada su centro lipídico, ya sea en el músculo o en el tejido adiposo, y de esta manera los lípidos de las dietas puedan ser disponibles en los tejidos periféricos, es decir, tengan una utilidad. Ahora bien, ¿para qué nos sirven estas grasas? La mayor parte de estos contenidos grasos en forma de kilomicrones se rompen en los lechos capilares tanto del músculo esquelético, cardíaco, tanto del músculo esquelético, en el músculo cardíaco y en el tejido adiposo. Y estos triacilgliceroles se van a degradar, como ya dijimos, en ácidos grasos libres y glicerol. Y lo van a hacer por acción de una lipoproteína lipasa. Perdonen las faltas de ortografía, pero la hice muy rápido. Los adipocitos y las células vasculares son las principales productoras de esta enzima, denominada lipoproteína lipasa, y es aquella que va a poder degradar en ácidos grasos libres y glicerol. Y esta lipoproteína lipasa secretada se ancla generalmente a la superficie luminal de las células endoteliales que están presentes en nuestros capilares del tejido muscular y adiposo. Y esta se activa cuando se une el cofactor ApoC2 que reside en las lipoproteínas circulantes. Aquí esta se me coló esta diapositiva, pero ahorita regreso a ella. Estos ya vimos que son insolubles y requieren, para poder viajar o transportarse, requieren de estas lipoproteínas. La primer lipoproteína se denomina kilomicrón y es originada en el intestino. Y es solo una de las clases de lipoproteínas que pueden viajar en el torrente sanguíneo. Estas lipoproteínas tienen funciones complejas, que son desde transportar los lípidos a los tejidos, así como para el almacenamiento de energía y para que puedan ser oxidados. Y estas apoproteínas o componentes de apolipoproteicos se sintetizan principalmente en el hígado y solo un 20% en la mucosa intestinal. Ya vimos entonces que al ser degradadas estas grasas y transportadas, ¿qué sucede con estos productos finales? Es decir, ¿qué sucede con los ácidos grasos, con el glicerol y los restos de kilomicrones? Pues lo que sucede es que los ácidos grasos libres pueden entrar de forma directa a las células, ya sean musculares o adiposas adyacentes, o pueden ser transportadas en la sangre, como lo decías, Leonardo, asociadas a albúmina del suero, hasta que las células lo absorban, aquellas que lo necesiten. Y la mayoría de las células pueden oxidar estos ácidos grasos para producir energía. Ahora bien, ¿qué sucede con este glicerol que se forma? Este glicerol es captado en la sangre y es fosforilado por una glicerol sinasa hepática, dando lugar al glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato, ¿dónde lo hemos visto, chicos? Niños, díganme, ¿dónde recuerdan haber visto este glicerol fosfato? ¿Ya se me durmieron? No, aquí seguimos, pero no En la, recuerdo.
Es en la glucogeneosis, ¿no? Me acuerdo que era de la glucogénesis, pero no me acuerdo de cuál de las etapas. Ok, exactamente. El glicerol 3-fosfato lo encontramos tanto en la glucólisis como en la gluconeogénesis, Ah, esa, ¿vale? sí. Entonces, prácticamente, si la degradación de nuestras grasas nos da el glicerol y nos dice que este glicerol, al viajar en torrente sanguíneo, puede ser fosforilado por acción de esta glicerol sinasa y generar glicerol 3-fosfato, entonces este sustrato generado por la degradación de grasas puede servir para entrar a la glucólisis y gluconeogénesis por oxidación a dihidroxiacetona fosfato. Entonces vean cómo convergen entre ellas o entre rutas metabólicas a pesar de que es un producto de degradación de los ácidos grasos, este glicerol 3-fosfato bien puede ser utilizado para una ruta diferente como es la glucólisis y gluconeogénesis, o simplemente puede ser utilizado para la síntesis de triacilglicerol. ¿Vale, chicos? Entonces, aquí es donde ustedes ya deben de empezar a ligar las rutas que vimos de carbohidratos con esta de lípidos, que van a tener ciertas intervenciones. Ahora bien, los restos de kilomicrones, estos restos de kilomicrones se unen a los receptores en el hígado mediante una ApoE, que es su ligando. Y ahí es donde se someten a endocitosis y pueden ser captados o introducidos al hígado. Y estos remanentes intracelulares son hidrolizados hasta sus partes más pequeñas para que el cuerpo recicle el colesterol que contienen. Estas lipoproteínas plasmáticas se consideran complejos macromoleculares esféricos de lípidos y proteínas. Ya dijimos que se sintetizan principalmente en el hígado y solo 20% en el intestino. Y entonces van a generar diferentes tipos de lipoproteínas. Por ejemplo, pueden generar kilomicrones, que son las primeritas que se están originando y que particularmente vienen de los lípidos exógenos. Van a generarse restos de kilomicrones, van a generarse lipoproteínas de muy baja densidad. Si ustedes han consultado la literatura, las van a encontrar, o como los amigos o los cuates les decimos, VLDL, que están nombradas así por sus siglas en inglés. Van a encontrar a las IDL, que son las lipoproteínas de densidad intermedia, las LDL, que son lipoproteínas de baja densidad, las HDL, que son lipoproteínas de alta densidad. Y la importancia de estas lipoproteínas es que desempeñan un papel fundamental para mantener solubles a los lípidos que los componen mientras son transportados a lo largo de nuestro organismo para que lleguen a los tejidos en donde puedan ser captados estos ácidos grasos para almacenarse o para oxidarse. Y lo interesante de estas lipoproteínas es que tienen una composición diferente en sus lípidos y proteínas. Poseen un tamaño diferente y una densidad diferente, así como el lugar en el que se originan. En este esquema, bueno, en esta tabla, vamos a ver cómo tienen una densidad, o sea, sí se les determina densidad y se ha visto que los kilomicrones son los de menor densidad, mientras que las HDL son las de mayor densidad. Y entonces, vamos a ver que su composición es muy variada. Generalmente, los kilomicrones, que son pues producidos en el intestino, van a tener una gran cantidad de triacilgliceroles y fosfolípidos y poquito éster de colesterol, así como colesterol libre. Sin embargo, estos kilomicrones, si hablamos en tamaño, estos son los más grandes. Luego le siguen estos y finalmente estos que son muy chiquititos.
en tamaño. Sin embargo, vamos a ver que estos kilomicrones son tan grandes porque contienen una gran cantidad de triglicéridos y muy poquitas proteínas. Estos VLDL disminuyen sus triglicéridos y aumentan sus proteínas, por ejemplo. Las IDL disminuyen los triglicéridos, pero vean también cómo va en aumento los ésteres de colesterol y en aumento las proteínas. Finalmente llegamos a nuestras LDL, que tienen la mayor cantidad de proteínas, tienen muy poco aporte de triacilglicerol, pero ya tienen una gran cantidad de ésteres de colesterol. Entonces, en esto se centran las diferencias de estas lipoproteínas, la cantidad de colesterol o triacilglicerol que pueda contener, así como la cantidad de proteínas que contienen. Y finalmente tenemos las HDL, que son las más densas. Estas que son las más densas tienen la mayor cantidad de proteínas, pero tienen una gran carga de ésteres de colesterol y de fosfolípidos, y prácticamente casi nada de triacilglicerol y colesterol libre. Algo que es característico de ellos son las apoproteínas que poseen. Estas apoproteínas reciben diferentes nombres. Aquí lo importante es que ustedes recuerden que de acuerdo a poseen todas estas apoproteínas los kilomicrones. Entonces, estos kilomicrones, al momento de viajar al torrente sanguíneo, van a poder tener acción en diferentes tejidos porque van a ver pues ciertas zonas o lugares en los cuales van a tener reconocimiento estas apoproteínas para poder unirse o anclarse y vertir este contenido, por ejemplo, de triacilgliceroles. Lo mismo, cualquiera de estas poseen determinadas o específicas apoproteínas. Estas apoproteínas pues tienen diferentes acciones. Aquí les menciono solo pues algunos ejemplos. Vamos a ver que, por ejemplo, A1 es una proteína que se encuentra principalmente en HDL y activa fundamentalmente a la enzima LCAT. Por ejemplo, B48 se encuentra exclusivamente en los kilomicrones y B100 es una proteína abundante en las LDL, por ejemplo. Entonces tienen como cierta especificidad y funciones diferentes. Y en este esquema, ustedes, bueno, yo esto es solo como un pequeño pedazo, fragmento que fue cortado, pero esto imagínenlo como una esfera. Y esta esfera contiene los ésteres de colesterol y triacilgliceroles en su interior, que están rodeados por una monocapa de fosfolípidos, en donde están orientadas sus cadenas hidrocarbonadas hacia el interior, teniendo contacto con los ésteres de colesterol y triacilglicéridos, y sus cabecitas, que son hidrófilas, están en contacto con el medio acuoso, haciéndolos solubles para poder ser transportados. Y a esta monocapa de fosfolípidos están adheridas las proteínas, y que son estas apoproteínas que le dan las características específicas a nuestra lipoproteína para poder unirse a ciertos tejidos. En este esquema les represento un poco cómo es que se utilizan y cómo es que se transportan estas lipoproteínas una vez que han sido degradadas las grasas de la vía exógena. Pero este esquema está relacionado tanto las grasas y colesterol provenientes del alimento, así como los ácidos grasos y colesterol que han sido sintetizados en nuestro hígado, que es donde se lleva a cabo la síntesis de grasas y colesterol. Entonces, básicamente, si hablamos de la vía exógena, cuando nosotros comemos, ya vimos todo lo que pasa y entonces aquí en nuestro intestino se formaron estos kilomicrones que fueron vertidos a el torrente sanguíneo. Y entonces van a viajar por todo nuestro organismo. Y si se fijan ustedes acá, vean, este cuadro dice que la parte azul es la capa hidrófila, que está asociada a proteínas, fosfolípidos, etc. Lo amarillo es los triacilgliceroles y lo naranjita es el colesterol. Entonces, fíjense cómo su composición y tamaño es diferente.
Estos kilomicrones van a viajar por los capilares y cuando llegan a nuestros tejidos pueden ser hidrolizados. Y esta hidrólisis en nuestros capilares, en el endotelio, van a hacerlo a través de la lipoproteína lipasa, que va a degradar a estos kilomicrones, va a degradar una parte en glicerol, otra parte en ácidos grasos y van a quedar restos de kilomicrones y colesterol. Este glicerol puede ser devuelto al hígado para la síntesis de glucosa o estos ácidos grasos pueden irse a beta oxidación o simplemente almacenados. Ahora bien, estos restos de kilomicrones pueden regresar al hígado y ahí ser almacenados. O bien, una vez que están estos restos de kilomicrones, pueden dar lugar en el hígado a la generación de las lipoproteínas de muy baja densidad. Que vean cuál es la característica. Se hicieron más pequeñas en tamaño, pero ahora tienen menor contenido de triglicéridos y mayor contenido de ésteres de colesterol o colesterol. Y entonces, nuevamente, si siguen viajando por el torrente sanguíneo en nuestros capilares, pueden ser nuevamente degradados por las lipoproteínas lipasas y pueden dar lugar a las lipoproteínas de intermedia densidad, que se caracterizan por tener ésteres de colesterol, una mayor cantidad y menos triacilgliceroles, que pueden regresar al hígado o bien ser degradados por la lipoproteína lipasa y generar las LDL. Y estas LDL son, si se fijan ustedes, son mucho más pequeñas que estas, pero ¿qué es la característica? Su centro es mucho mayor la cantidad de colesterol que triglicéridos. Y estas en particular, hay un receptor de LDL que se encuentra en los tejidos periféricos, en donde se une a él mediante una apoproteína, son captados y entonces introducen el colesterol a los tejidos, por ejemplo, músculo u otros órganos. Y puede ser aquí, en esta parte, o bien pueden ir o regresar a el hígado. Sin embargo, se dice que también aquí en estos tejidos periféricos hay la acción de una enzima LCAT que una vez que está el colesterol en presencia del ApoB100 puede generar restos y regenerarse, es decir, generar nuevamente IDL. Y básicamente existen las HDL, que estas HDL, la característica que tienen es que vean, la parte azul es mucho mayor, tiene una mayor cantidad de fosfolípidos, muy pocos triacilgliceroles y un poco de colesterol. Sin embargo, es muy bajo. Y la característica que tienen es que generalmente suelen viajar en el torrente sanguíneo, llegar a los tejidos periféricos y captar colesterol para regresarlo al hígado. Es decir, funciona como un sistema reversa de captación si hay excedente de colesterol. Y nuevamente lo introduce el hígado para ser reutilizado. Y entonces, esto hablando de la vía exógena, si hablamos de la vía endógena, prácticamente el hígado tiene la capacidad de generar lipoproteínas de muy baja densidad, ser degradadas a IDL para nuevamente reingresarlas o degradarlas a LDL que pueden ir a los tejidos periféricos o pues regresar a nuestro hígado. Y prácticamente así es como están viajando y van a estar pues teniendo su acción estas lipoproteínas para poder utilizar el colesterol en tejidos periféricos o para poder utilizar glicerol y ácidos grasos en diferentes tejidos y poder llevar a cabo almacenamiento o generación de energía. ¿Alguna duda, chicos? No, profesor. No, profesora. Ok. Entonces, ya vimos que el colesterol puede ser transportado pues a través de nuestras LDL. Y el hecho de que se acumule una prolongada cantidad de colesterol
puede contribuir a que se generen placas de ateroescleróticas. Y la importancia médica, por ejemplo, en su caso, ustedes como bioquímicos diagnósticos, es que saber que el acúmulo excesivo de colesterol pudiera generar una aterogénesis o formación de una placa aterogénica, la cual es pues prácticamente muy importante estudiar el metabolismo del colesterol para poder regularlo y evitar esta placa de ateroma que prácticamente puede desencadenar en un evento cardiovascular, es decir, un infarto si se desprende esta placa de ateroma y ocluye la vena, ¿no? Deja de haber flujo sanguíneo. Este colesterol de las lipoproteínas plasmáticas se encuentra generalmente en forma de esterol libre o como ésteres de colesterol. Estos pueden sufrir esterificación en la posición hidroxilo del colesterol con un ácido graso de cadena larga insaturado. Y estos ésteres de colesterol suelen ser mucho más hidrófobos que el propio colesterol. Son sintetizados en el plasma a partir de colesterol y una cadena acilo de una fosfatidilcolina. Prácticamente mediante la acción de la lecitina colesterol aciltransferasa, segregada por el hígado al torrente sanguíneo. Y de las 5 clases de lipoproteínas, la LDL es la que tiene la mayor cantidad de colesterol, como ya les había comentado. Más del 40% del peso de la partícula corresponde a ésteres de colesterol. Y contiene una molécula específica denominada apoproteína B100. La biosíntesis de colesterol está limitada y solo se realiza en el hígado y solo se produce un poco en el intestino. Existe un receptor LDL pues que se encuentra en los tejidos y que es sumamente específico para captar solo estas lipoproteínas. Su capacidad es que las capta, o sea, si llegan al tejido, estas están expuestas, este receptor está expuesto, se une la lipoproteína por medio de la ApoB100 para poder hidrolizar los ésteres de colesterol y las apoproteínas. Y posteriormente este receptor puede ser reciclado y vuelve a la membrana plasmática para captar más LDL del sistema. Y prácticamente se hidrolizan en aminoácidos y colesterol libre y forman un complejo que son como endocitados, que ahorita se los voy a explicar en una imagen. Como ya vimos, podemos obtener colesterol libre o colesterol que puede ser internalizado y ejercer 3 efectos reguladores. El colesterol libre se desplaza o puede desplazarse al retículo endoplásmico de la célula, en donde se utiliza para síntesis de membranas. Por eso es importante pues tener este colesterol. Y el colesterol que puede ser internalizado puede ejercer efectos reguladores. Si ustedes se acordarán de su clase de las enzimas, verán que las enzimas eran reguladas por la concentración de sus mismos sustratos. Entonces, en este caso, el colesterol puede ejercer 3 efectos reguladores. El primero es que puede inhibir la síntesis endógena de colesterol. ¿Por qué? Porque inhibe a la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Y también puede suprimir la transcripción del gen de esta enzima, así como la aceleración de la degradación de la proteína enzimática. Otra forma de regular es que activa la acilcoenzima A colesterol acetiltransferasa, que es una enzima intracelular que sintetiza ésteres de colesterol a partir del colesterol y una acilcoenzima A de cadena larga. Entonces, si hay una cantidad excesiva, pues va a estar activando a esta.
y esto fomenta el almacenamiento del exceso de colesterol en forma de pequeñas gotas de ésteres de colesterol. Y una tercera forma de regular es a través de la síntesis del propio receptor LDL, reduciendo de alguna manera el contenido del RNA mensajero para el receptor. Entonces, si hay una disminución de la síntesis de este receptor, vamos a garantizar que el colesterol no se capte, es decir, no sea captado por los tejidos en las células en una cantidad superior a las necesidades de estas. Y en este esquemita les represento cómo es que se lleva a cabo pues esta captación. Vean cómo este es el interior de la célula, aquí está el exterior de la célula, aquí están viajando su torrente sanguíneo, está viajando la lipoproteína, la LDL, y en la célula existen estos hoyos revestidos. Exactamente en el retículo endoplásmico, así como en el aparato de Golgi, se sintetizan estos receptores, los cuales son llevados a estos hoyos revestidos, rodean este hoyo revestido, en donde se pega la lipoproteína a través de su ApoB100. ¿Y qué hacen? Hacen un proceso de endocitosis, como que la meten a partir de estos receptores, y esta endocitosis se convierte en un endosoma. En este endosoma se une el lisosoma, se fusiona y entonces ahora sí, a partir de ciertas enzimas, se produce la degradación del LDL. Se libera el colesterol y los aminoácidos presentes pues en la lipoproteína. Y entonces el colesterol ya puede ser utilizado por la célula. Y aquí dijimos que se pueden transformar a ésteres de colesterol mediante la enzima ACAT. Sin embargo, vean cómo una vez que ya se liberó o se degradó la lipoproteína, la vesícula se recicla y entonces se regresa hacia la parte que está pues cerca de nuestra exterior de la célula y se reciclan estos receptores para seguir captando más LDL. Básicamente existe una forma de regular este proceso o esta captación. Y los reguladores o los efectos están regulados por la concentración o por la misma concentración de colesterol. Si existe mucho colesterol en el interior de la célula, el organismo sensa y le dice a la enzima hidroximetilgluterilcoenzima A reductasa, deja de actuar, deja de sintetizar colesterol, ya no lo hagas, ya no lo necesitamos. Sin embargo, también tiene un efecto activador o positivo de ACAT para que este colesterol no cause daño y entonces lo reduzca a gotas de ésteres de colesterol. ¿Vale, chicos? ¿Alguna duda con esto? No, profesora. Profesora, Ok. Permítanme tantito. Ok, entonces, lo que sucede después es que, bueno, ya vimos que el estudio, la importancia de estudiar estas lipoproteínas, básicamente radica en esta capacidad que tienen para generar aterogénesis. Y estas LDL son bastante, o sufren con facilidad oxidación, pero esta oxidación no precisamente es muy buena que digamos, ya que tanto en el plasma como en las células pueden originar LDL oxidadas. Hagan de cuenta que en su vena o arteria, en la parte del endotelio, que es como la parte que reviste o recubre a la vena, estas se pueden como adherir y en esta adherencia de las LDL hace que se oxiden o que sean fácilmente oxidadas por un proceso que se denomina peroxidación de ácidos grasos insaturados. Lo pueden hacer por lipoperoxidación lipídica, lo pueden hacer por hidroxilación del colesterol y la oxidación de residuos de los aminoácidos de estas apoproteínas. Y que dan lugar a las
LDL oxidadas. Y estas LDL oxidadas generan como un tipo de ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque son captadas por unos leucocitos, un tipo de leucocitos que hace que se acumulen en una parte de la arteria. Y ahí se van apilando una con una con una y van generando como una placa, prácticamente hagan de cuenta que se pegara. Y entonces, esta misma producción o esta misma adherencia hace que aún se capture aún más LDL a través de este receptor y además que se genere o se conviertan en células espumosas, porque pues de alguna manera toman como esa característica al ser oxidadas, y ya que han sido así o que están formando estas células espumosas, tienen un efecto quimiotáctico que es simplemente como decirle, ¡hey, amigo, ven! Y entonces hacen que más leucocitos migren al lugar y se acumule aún más colesterol. Entonces, desemboca en la formación de una placa de ateroma, la cual, si ustedes se imaginaran, tienen su arteria y en el endotelio generan como esa, pues, adherencia. Entonces es como si ustedes tuvieran una cañería en donde tienen, no sé, una piedra, que es la placa de ateroma, y entonces el flujo sanguíneo pues es súpermente reducido. El agua ya casi no pasa y puede producir pues graves problemas. ¿Por qué? Porque inclusive la placa se vuelve inestable, se puede romper y entonces viajar como coágulo y generar un evento cardiovascular. Con esta cosa. Bueno, el chiste es que malamente o una forma de enseñarnos nos han dicho o nos han hecho creer que las LDL son malas y las HDL son buenas. Y así es como nos venden esta información. Sin embargo, no son buenas, no son malas, son lipoproteínas que se requieren para transportar estos ácidos grasos y que el organismo las necesita siempre y cuando esté en equilibrio para mantener pues nuestro proceso eh, de degradación o de síntesis de manera adecuada. Sin embargo, cuando excedemos nuestra alimentación y acumulamos una cantidad exagerada de colesterol, estas LDL predominan, se acumulan demasiado y por lo tanto, por eso les dicen colesterol malo. ¿Por qué? Porque se ven elevadas de manera exagerada, conduciendo a esta generación de placas de ateromas. Sin embargo, al colesterol HDL lo han denominado como bueno. ¿Por qué? Porque una de sus características es que concentraciones elevadas de esta molécula contrarresta la aterogénesis. ¿Y cómo es que lo contrarresta? Pues lo único que hace es que, digamos que tiene la capacidad de llegar, unirse a estas LDL y quitar o retirar el colesterol en exceso para devolverlo, ya sea de las células periféricas, que lo capte de las células periféricas al hígado y lo devuelva al hígado, o por medio de las HDL para su paso al intestino a través de la bilis y finalmente excretarlas. Por eso es que se le conoce como colesterol bueno. Sí, Leonardo, dime. Sí, es que se encimaron sus diapositivas. Sí, ya sé que están encimadas, pero bueno, yo cuando se las mande prometo mandárselas bien, corregidas. Ah, ok. Muchas gracias. Una disculpita. Sí, no se preocupe. La movilización de esta grasa que está almacenada, porque ya vimos que se almacena en el tejido adiposo, vamos a ver que todas las grasas que son procedentes de la alimentación, pues ya vimos que se absorben. Y que la mayoría de ellas son transportadas al tejido adiposo. ¿Para qué? Pues para almacenarlas, porque en algún momento lo vamos a requerir. Sin embargo, este proceso de almacenamiento de grasas o lípidos, desgraciadamente, no está regulado por el organismo. A pesar de que ves bastante inteligente, en este pequeño detalle, no sé, el organismo como que falló y omitió esta situación. Y entonces, al no estar regulada la cantidad de grasa que se almacena, es que se desarrollan
enfermedades como la obesidad, porque no hay manera de controlar. Nosotros si comemos de manera indiscriminada garnachas, papitas, hamburguesas, refrescos y todo lo que querramos, esto siempre lo va a digerir el cuerpo y lo va a almacenar y no hay un control para ello, generando pues esta obesidad, en el que la grasa se almacena de manera excesiva con respecto a la necesidad del aporte energético. Y vamos a ver que la liberación de la grasa del tejido adiposo puede ser, bueno, no puede, es controlada hormonalmente para satisfacer las necesidades en la generación de energía. O sea, a pesar de que no está regulado esta capacidad de almacenamiento, sino que se puede almacenar pues indefinidamente, si no, no existiría la obesidad mórbida, por ejemplo. Sí tenemos un sistema de regulación en el cual si el organismo sensa que está faltando energía, dice, oh, falta energía, entonces hay que generar energía y producir beta oxidación, por ejemplo. Entonces, este catabolismo, que como recordarán que dijimos que era el catabolismo, chicos. Esto pasamos de moléculas grandes a más chiquitas. Ok, exactamente. Entonces, en este caso, cuando hablamos de el catabolismo de las grasas, en específico, vamos a hablar sobre la hidrólisis o degradación de los triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles pueden sufrir este catabolismo y reducir su tamaño de triacilglicerol a ácido graso libre o glicerol. Y vamos a ver que el 95% de la energía que obtenemos va a proceder de los ácidos grasos. Y todos los carbonos van a dar lugar a acetilcoenzima A, que es un sustrato fundamental para la síntesis de ácidos grasos. Y va a generar glicerol, el cual aproximadamente nos aporta un 5% de energía. Vamos a ver que la liberación de la energía metabólica almacenada en estos triacilgliceroles es comparable a la movilización de energía de los hidratos de carbono almacenados en el glucógeno de los animales. Ambos son reservorios de energía que cuando se requiere se degradan y obtenemos energía. Esta regulación hormonal que existe para, pues decir, necesitamos degradar nuestro ácido graso y por lo tanto generar un producto que nos dé energía, está regulado principalmente por la adrenalina, el glucagón o la beta-corticotropina. Cualquiera de estas hormonas se unen a un receptor de membrana plasmática y activan a la enzima adenilato ciclasa. La activación de esta enzima hace que se active la proteinsinasa por la liberación de dos subunidades catalíticas activas del tetrámero R2C2, es decir, se libera. Y esto hace que se active. Sin embargo, este paso implica un gasto energético, ya que utilizamos una molécula de ATP. Una vez que tenemos nuestra proteinsinasa activa, ahora bien, esta proteinsinasa tiene la capacidad de fosforilar a la triacilglicerol lipasa. Y una vez fosforilada, esta enzima se vuelve activa. Y de igual manera, para ejercer esta acción, requerimos ATP. Entonces, una vez que tenemos activa nuestra triacilglicerol lipasa activa, en presencia de triacilgliceroles,
va a catalizar una reacción hidrolítica, es decir, cortar. Y va a cortar en ácidos grasos de carbonos, va a cortar los ácidos grasos de los carbonos 1 o 3 de la fracción glicerol. Entonces, vamos a generar, si son triacilgliceroles, acuérdense que la estructura de un triacilglicerol es un glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces, por la primera acción de esta enzima, liberamos un ácido graso y nos queda un diacilglicerol. Posteriormente, actúa una diacilglicerolipasa, libera otro ácido graso y que genera un monoacilglicerol. Posteriormente actúa una monoacilglicerolipasa, libera el último ácido graso y libera glicerol. Una molécula, pues, energética. Y entonces, los productos de hidrólisis de los triacilgliceroles que salen del adipocito por difusión pasiva van a llegar al torrente sanguíneo y van a poder ser transportados mediante la albúmina ya que se unen a ellos. Esta albúmina puede unir hasta 10 moléculas de ácidos grasos libres para poder ser transportados y llevados hacia los tejidos donde son captados en gran parte por difusión pasiva. Y es así como se captan al interior de las células, que está dirigida por su concentración, y el glicerol liberado es captado por las células hepáticas, donde se utiliza como sustrato para la gluconeogénesis. Ay, odio esto. Discúlpenme. Profesora, Mande. de la unión con la albúmina es cuando se forman los lipoproteínas que decía. No, no, ahí estás confundiendo. Este proceso de unión con la albúmina, aquí prácticamente estás hablando de que el triacilglicerol se degrada a glicerol y 3 ácidos grasos, y entonces dice que estos productos, por así decirlo, de degradación son llevados, o estos ácidos grasos son transportados a los tejidos con la albúmina. Haz de cuenta que la albúmina es otra manera de transportar a los ácidos grasos, diferente de las lipoproteínas. Ah, ok, pero digo, funcionan parecido, ¿no? Exactamente. O sea, su función solo es transportar. Ok. Ok. Ahora sí. La síntesis de ácidos grasos de manera endógena, es decir, la síntesis de novo, se ha visto que la gran mayoría del combustible que obtenemos o que se almacena en las células en el tejido adiposo, que son estas células que contienen una gran cantidad de triacilgliceroles, generalmente son obtenidos a partir de un consumo calórico de carbohidratos por la dieta que tenemos. Sin embargo, estas reservas almacenadas de hidratos de carbono están estrictamente limitadas por lo que existen mecanismos de conversión eficaces en grasas. Entonces, no solo la vía de los carbohidratos o las rutas metabólicas de los carbohidratos están limitadas, por así decirlo, pero otra gran parte de los carbohidratos son utilizados o empujados hacia la ruta de la generación de ácidos grasos o hacia la síntesis de ácidos grasos. Por lo tanto, vamos a ver que existe una relación entre la síntesis de ácidos grasos con el metabolismo de los hidratos de carbono. Ustedes recordarán que en el proceso de la glucólisis que se lleva en el interior de la mitocondria, verán cómo los hidratos de carbono, al momento de convertirse a piruvato y después de piruvato a acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A puede ser utilizada para la síntesis de ácidos grasos o bien
los mismos ácidos grasos pueden generar acetilcoenzima A, ¿vale? Pero entonces, aquí vamos a estar viendo dos cosas, que en el citosol, la acetilcoenzima A se convierte en ácidos grasos o sirve para la síntesis de ácidos grasos. Y vamos a estar viendo que el metabolito central que procede tanto de la reacción de la glucólisis como de la síntesis de ácidos grasos es la acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A procede tanto de la degradación de las grasas, así como de la conversión de los hidratos de carbono en piruvato. Aquí lo que cabe recalcar es que esta reacción es irreversible, es unidireccional. Si generas, o sea, si están hidratos de carbono y generamos piruvato y después acetilcoenzima A, no hay manera de que la acetilcoenzima A llegue o regenere a hidratos de carbono. Cosa que la acetilcoenzima A sí tiene. La acetilcoenzima A producida por los ácidos grasos, vean cómo esta acetilcoenzima A puede dar lugar a puede dar lugar a la síntesis de ácidos grasos y la síntesis y la degradación de ácidos grasos puede dar acetilcoenzima A. Entonces, prácticamente se puede estar, pues de alguna manera, regenerando, por así decirlo. Y entonces, en este punto, vamos a ver que la síntesis de ácidos grasos es casi igual o similar tanto en células procariotas como eucariotas. Y consta de 3 sistemas enzimáticos. Sí, 3 sistemas o procesos enzimáticos. El primero de ellos habla de la biosíntesis del palmitato a partir de acetilcoenzima A y se genera en el citosol o tiene lugar en el citosol. La segunda fase es la elongación de la cadena a partir de palmitato y se produce tanto en las mitocondrias como en el retículo endoplásmico. Y 3, la desaturación, que tiene lugar en el retículo endoplásmico. Prácticamente sintetizamos el ácido graso, lo agrandamos y si queremos le adicionamos dobles enlaces. Entonces vamos a ver ahora paso a paso cómo se sintetizan estos ácidos grasos. La primera fase es esta síntesis de palmitato a partir de acetilcoenzima A. Este esquema yo se los puse para que pues pudieran ver ustedes esquematizado o representado que este proceso es la síntesis de ácidos grasos y va de abajo hacia arriba. Y este proceso de la izquierda es la beta-oxidación o degradación oxidativa, que va de arriba hacia abajo, que finalmente partes de un ácido graso, un ácido graso y llegas a acetilcoenzima A, o partes de acetilcoenzima A y llegas a un ácido graso, ¿vale? Y en este punto lo que cabe señalar o destacar es que esta síntesis de palmitato es muy similar a la beta-oxidación, pero en sentido inverso. Que si ustedes hacen la analogía, es como pensar en la glucólisis y gluconeogénesis. La glucólisis es la degradación de glucosa a piruvato y la gluconeogénesis es la generación de piruvato a glucosa, que es el sentido inverso. Entonces, prácticamente pueden hacer como una analogía con eso. Este proceso de síntesis comprende una serie de reacciones escalonadas y comprende una condensación, una reducción, una deshidratación y una reducción nuevamente. Para que se lleve a cabo este proceso de síntesis, siempre vamos a necesitar un intermediario denominado malonil coenzima A, que es el intermediario activo y que sucede en cada paso de adición. Prácticamente este malonil coenzima A es como una estructura activada, como una estructura molde de la cual se va a ir adicionando 2 carbonos para generar nuestro ácido graso. Hagan de cuenta que es como un molde. Y
siempre se requiere o se ocupa a una enzima transportadora de grupo acilo denominada ACP que requiere de NADPH. Entonces, el primer paso para la síntesis de ácidos grasos es la síntesis de malonilcoenzima A, es decir, el intermediario activo. ¿Y cómo lo logramos? Tenemos acetilcoenzima A, vamos a tener ATP y vamos a tener bicarbonato. Y entonces, para poder convertirlo a malonilcoenzima A, hacemos uso de una acetilcoenzima carboxilasa, que lo único que hace es adicionar un carboxilo a nuestra estructura y solo hace esta carboxilación y gasta ATP, produce ADP y genera un fosfato inorgánico. Es decir, hacemos un gasto de energía, al menos en este primer inicio. Esta reacción es exergónica, ya que resulta irreversible. Esta enzima tiene como cofactor la biotina para que pueda ser pues activa o útil, requiere la biotina que está unido de manera covalente al grupo amino de la lisina. Y entonces, en presencia de esta enzima, se une a el sustrato, va a generar un intermediario denominado N-carboxibiotina ligado covalentemente a la enzima carboxilasa y posteriormente genera la malonilcoenzima A y la enzima libre. Ya que tenemos este, pues, molde, por así decirlo, vamos a ver que la enzima que hace este proceso, que es la carboxilasa, es una proteína dimérica, ya que tiene dos cadenas polipeptídicas idénticas. Esta proteína dimérica regularmente es inactiva. Sin embargo, en presencia de citrato, sufre polimerización y cambia a una forma filamentosa que se vuelve activa. Y quien regula este proceso es principalmente la concentración de acilcoenzima A de cadena larga que esté como en el medio, lo cual hace que se favorezca la despolarización o la forma filamentosa, haciéndola activa. Ahora bien, en el esquema que yo les enseñé anteriormente, vimos que necesitábamos esta activación de acetil a malonil. Pero también dijimos que necesitábamos una proteína transportadora de acilo o ACP. Esta proteína es la que facilita o hace que se generen los ácidos grasos. Y prácticamente lo hace a través de dos enzimas, malonil transacilasa y acetil transacilasa. Y lo único que hace en ambos casos es que transfiere un grupo acilo desde la acilcoenzima A a la ACP o desde la malonilcoenzima A a la ACP. Y su función es activar los intermediarios de la oxidación de ácidos grasos. Ustedes vean, el primer proceso ya está hecho. Tenemos nuestra molécula activa o nuestro como molde. Posteriormente tenemos la acción de esta transacilasa que pues prácticamente lo que hace es que libera esta coenzima y une a la enzima el malonil. Entonces por eso es malonil ACP. Y esta enzima es altamente específica. Sin embargo, también tenemos una molécula de acetilcoenzima A, la cual en presencia de acilcoenzima ACP transacilasa hace lo mismo. Se pega a la enzima, pero esta enzima tiene la diferencia de que reacciona con otros sustratos que tengan acilcoenzima. Y entonces, ya que tenemos el malonil, nuestro intermediario activo, y nuestro acetil unidos a nuestra ACP, vamos a poder comenzar los procesos de reacción o la síntesis. El primer ciclo de la síntesis de ácidos grasos está basado por una reacción de condensación. En esta reacción de condensación, lo único que hacemos es unir malonil a nuestro acetil ACP. Y durante este proceso liberamos ACP y dióxido de carbono y lo hacemos a través de la beta-cetoacil ACP sintasa.
Posteriormente, vamos a hacer una reacción de reducción en donde vamos a ver que la beta-cetoacil ACP, mediante una reductasa, lo único que va a hacer es quitar este doble enlace y a poner un grupo hidroxilo. Y para hacer esto genera la D3-hidroxiacil ACP, que requiere la generación, o bueno, la utilización de NPDH reducido a oxidado. Posteriormente hace una reacción de deshidratación. Esta reacción de deshidratación, nuestro sustrato en presencia de una deshidratasa, lo único que vamos a hacer es liberar agua y generamos un doble enlace en esta posición, generando el sustrato trans 2-enoil ACP. Y finalmente surge la última reacción de reducción, en donde en presencia de una reductasa, en donde oxida NAD, se va a obtener el butiril ATP. ¿Y qué fue lo que sucedió? Simplemente se protonó y se quitó este doble enlace que se había generado. Y entonces este butiril ACP, en este punto de butiril ACP, este es nuevamente un sustrato. Fíjense cómo ahora tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos unidos a nuestra proteína. Perdón, sí, a nuestra enzima. Esta butiril ACP nuevamente va a entrar al ciclo, se va a repetir el ciclo. Y entonces ahora va a reaccionar con otra molécula de malonil ACP y vamos a obtener como producto de un segundo ciclo la hexanoil ACP. Si esto se repite 7 veces, vamos a obtener como producto final el palmitoil ACP. Y entonces ustedes piensen en sus cabecitas que esto es simplemente adición. Vas adicionando, vean esta molécula, y cada vez que se repite un ciclo se adicionan 2 carbonos. Cada vez que se repite un ciclo se adicionan 2 carbonos. Entonces, si se repite 7 veces, vamos a terminar teniendo un ácido graso de 16 carbonos, que es el palmitoil ACP. Sin embargo, aquí está unido. Lo único que falta finalmente es una hidrólisis, en donde en presencia de agua se separa el palmitato y se deja la enzima libre. ¿Alguna duda, chicos? Creo que no. Ok, ¿sí más o menos van entendiendo? No al 100%, pero sí le entiendo. Ok, los demás... Y el palmitato es el último producto, se le pueden agregar otros más carbonos. O ya ahí termina. No. De hecho, esta es la primera fase. ¿Te acuerdas que está diseñado en 3 fases? Esta es la fase 1. Generas palmitato. Sin embargo, ahora seguía la fase de elongación, que es lo que tú dices. Puedes hacerlo más grande. Ok. Entonces, básicamente, ya tenemos el palmitato, por ejemplo. Si el organismo requiere o necesita sintetizar un ácido graso de mayor tamaño, entonces sigue la fase de elongación. Pero bueno, antes de que lo olvide, en esta primera fase es una ruta biosintética que requiere tanto ATP, bueno, más bien que forma tanto ATP como equivalentes reductores. Entonces veamos cómo, si partimos de 8-acetilcoenzima A, generamos una molécula de palmitato. Ocupamos 7 ATPs y generamos 7 ADPs. Liberamos 7 fosfatos inorgánicos, generamos 6 moléculas de agua y generamos 14 NDPH oxidados. Antes de pasar a la elongación, es importante comentarles que este proceso que nosotros creeríamos que es aislado, o sea que eso es una enzima, otra enzima y que tendríamos 4 enzimas diferentes,
o 6 enzimas diferentes, en realidad no. Esta ACP es un complejo multienzimático sumamente complejo. Vean la imagen, es pues la unión de 6 enzimas en este complejo enzimático que están todas juntas actuando pues escalonadamente, pero no están aisladas, sino es este complejo que actúa en una parte y luego gira, hace otra reacción, gira, hace otra reacción, porque tiene estos brazos oscilantes que le da pues esa capacidad de poder ir interactuando. Entonces, básicamente aquí inicia el proceso, que es bueno, ahí medio se ve, ese es el número 1, que es donde inicia el ciclo. Prácticamente es la transferencia del grupo acetilo desde la acetilcoenzima A al brazo de oscilación de la fosfopanteteína, que es a lo que está como unida esta enzima. Posteriormente, el grupo acetilo se transfiere luego a un grupo tiol de la cisteína denominado beta-cetoil ACP sintasa, que es la segunda enzima que utilizamos. Prácticamente se hace todo el ciclo 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este punto es el punto final en donde el grupo butirilo resultante se transfiere al mismo grupo tiol de la cisteína de manera que puede reiniciarse el ciclo. Entonces, no es tan sencillo como uno pensaría. Pensaría que son enzimas aisladas y no, es un complejo multienzimático que está actuando a la par y mientras sucede una reacción, se está terminando la otra. Entonces es pues sumamente complejo. De manera, pues no sé, creo que así lo marca la literatura, pero primero te dicen o te hablan de la síntesis de ácidos grasos. Y si ustedes vieron de esta síntesis de ácidos grasos, partimos de una molécula de acetilcoenzima A. Pero esta acetilcoenzima A, es importante mencionarles que generalmente se encuentra en el interior de la mitocondria y requiere ser transportado al citosol, puesto que ahí es donde se lleva a cabo la síntesis de ácidos grasos. Entonces, antes de lo que vimos, sucede este proceso. Generalmente es pues producido o generado esta acetilcoenzima A es generada en el interior de la mitocondria y esta acetilcoenzima A, para poder salir de la mitocondria hacia el citosol, está la membrana mitocondrial. Esta membrana se caracteriza por ser impermeable. Entonces, si es impermeable, no entra nada, no sale nada. Y por lo tanto, no existe pues algo para transportarlo. Entonces, ¿qué hace? Tiene que convertir la acetilcoenzima A en citrato. Y una vez que se convierte en citrato, la membrana mitocondrial tiene un sistema de lanzadera en el cual pasa el citrato al citosol. Y entonces, ahora sí, una vez que está el citrato en el citosol, se reconvierte en acetilcoenzima A. ¿Y cómo lo hace? El citrato es transportado, bueno, a través de la membrana mitocondrial hasta el citosol y ahí sufre una acción de la citrato liasa, la cual, esta citrato liasa, en presencia de coenzima A, genera acetilcoenzima A y gasta ATP, generando ADP y fosfato inorgánico. Pero además, en este proceso se genera oxalacetato. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro acetilcoenzima A disponible para la síntesis de ácidos grasos, este oxalacetato no puede regresar a la matriz mitocondrial, así que tiene que ser transformado o reducido a malato por la malato deshidrogenasa. Y una vez que se formó la malato deshidrogenasa, se utilizó o se oxidó NAT y posteriormente
se convierte de malato a piruvato mediante la enzima málica, en donde se reduce NADPH. Y este piruvato ahora sí ya puede ingresar a la mitocondria. Y entonces, este piruvato resultante, que ya ingresó a la mitocondria, puede reconvertirse a oxaloacetato mediante la piruvato carboxilasa, se gasta ATP y este oxaloacetato se repite el ciclo. Podemos volver a generar en presencia de acetilcoenzima citrato. Entonces, básicamente todo esto se los digo porque pues para la síntesis de estos ácidos grasos requerimos del acetilcoenzima, pero pues está en el interior de la mitocondria y necesita salir. ¿Vale? Eso no lo olviden. En este punto se obtiene que un mol de malato que queda en el citosol genera un mol de NADPH, un NAD, un ADP, un fosfato inorgánico y un protón. Y dice que la mayor parte del resto de los moles de NADPH que son necesarios para sintetizar los ácidos grasos, para sintetizar un mol de palmitato, se generan en el citosol a través de la ruta de la pentosa fosfato. Y entonces vean cómo ya se están interconectando las rutas de los carbohidratos con la ruta de los lípidos. Ahora bien, lo que preguntabas, Ángel, ¿puede existir la elongación de las cadenas de los ácidos grasos, si así el organismo lo requiere? Esta elongación se produce tanto en la mitocondria como en el retículo endoplásmico. Y cuando sucede en el retículo endoplásmico se le denomina sistema microsómico. Este sistema microsómico se caracteriza por estas reacciones. La primera reacción que sucede es una reacción de condensación. Entonces, si por ejemplo tenemos la malonilcoenzima A y un sustrato acilcoenzima de cadena larga, es decir, tu palmitato, entonces a través de una enzima va a generar la beta-cetoacilcoenzima A, en donde ya liberamos coenzima A y liberamos CO2. Posteriormente, este sustrato va a sufrir una reducción en donde pasa de NADPH a NAD oxidado y genera una beta-hidroxiacilcoenzima A y libera agua. Y ahora este sustrato de beta-hidroxiacilcoenzima A sufre una deshidratación y genera la enoilcoenzima A. Esta nuevamente sufre una reducción, genera NAD oxidado y llegamos finalmente a la acilcoenzima A, que depende del NAD y que está saturada 2 carbonos más larga que el sustrato del cual partiste. Entonces, este ciclo se puede repetir la cantidad de veces que quieras hasta llegar a formar el ácido graso que desees, es decir, 16, 18, 20, 24, la cantidad de carbonos que tú requieras o que el organismo requiera. Y finalmente, la tercera etapa es la desaturación. Si ustedes recordarán, cuando vimos los lípidos, dijimos que existían lípidos insaturados y lípidos saturados. Hasta el momento hemos visto cómo se sintetizan los lípidos saturados, es decir, aquellos con enlaces simples. Sin embargo, el organismo posee pues ácidos grasos insaturados, es decir, con dobles enlaces. ¿Y cómo lo logra? Con una tercera etapa de desaturación. En esta etapa requiere de enzimas desaturasas de acilcoenzima A grasas, las cuales solo las encontramos en el retículo endoplásmico liso y son las responsables de desaturar a los ácidos grasos de cadena larga, es decir, que tienen la capacidad de añadir dobles enlaces cis.
Y entonces, esta adición de dobles enlaces cis, para lograrlo, requieren reacciones de insaturación. Y lo que requieren estas reacciones son oxígeno molecular, NAT, citocromo B5 y una reductasa unida a dinucleótido de flavina adenina. Y aquí lo que hacemos es que el ácido graso y el NAT se oxidan a medida que el oxígeno molecular se reduce a agua. Y es común que el primer doble enlace que se inserta sea entre los carbonos 9 y 10, produciendo, por ejemplo, ácido oleico o ácido palmito-leico, ¿vale? Y aquí cabe señalar que estamos hablando solo, por ejemplo, de ácidos grasos o monoinsaturados. Sin embargo, también sabemos que pueden existir poliinsaturados. Entonces, no solo se puede adicionar un doble enlace, sino se pueden adicionar más de uno. Existe, como todo en esta vida, un control, cómo regular esta síntesis de ácidos grasos, porque si no hubiera control, pues estarían ahí produciéndose infinitamente. ¿Y qué lo controla? Pues lo controla una hormona, que es la insulina. El primer forma de controlar o regular esta síntesis de ácidos grasos es por medio de la insulina. Si hay una gran cantidad de insulina, lo que sucede es que se estimula a que la glucosa ingrese a la célula y se lleve a cabo la glucólisis, es decir, la generación de piruvato. Esa sería como nuestra primera forma de controlar o de regular. Al estimular y aumentar la glucólisis, se genera también o se favorece la acción de la piruvato deshidrogenasa y genera acetilcoenzima A, que es el principal sustrato para la generación o síntesis de ácidos grasos. Otra forma de regular esto es que si hay insulina o la insulina va a favorecer la acción del complejo o va a activar al complejo piruvato deshidrogenasa, estimulando la desfosforilación y por lo tanto haciéndolo más activo o activo. El tercer punto de acción es que va a fosforilar o va a permitir que las concentraciones de acetilcoenzima A, es decir, la concentración de sustrato, si es mucha, va a inhibir la generación de la activación de esta carboxilasa a su forma activa y por lo tanto vamos a inhibir la síntesis de ácidos grasos. Y finalmente, creo que nos alcanza a ver. Pero bueno, aquí finalmente lo que sucede es que hay una cuarta forma de regulación en donde interviene la ruta de las pentosas de fosfato. Se controla más bien se controla a su vez mediante la inhibición de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y de la 6-fosfenol piruvato deshidrogenasa, ambas dependientes de NADPH. Entonces, si inhibimos estas síntesis, pues obviamente vamos a inhibir la generación de acetilcoenzima A y por lo tanto, pues se va a favorecer la síntesis de ácidos grasos. Bueno, eso es con respecto a la parte de ácidos grasos. Ya vimos cómo se sintetizan ácidos grasos de cadena larga, cómo se pueden hacer aún más largos por elongación, cómo se pueden generar insaturaciones o poliinsaturaciones. Y ya vimos que para llegar a esta síntesis de ácidos grasos necesitamos movilizar la acetilcoenzima A de la mitocondria al citosol. Y que tiene puntos de regulación. Ahora bien, otro punto importante
son la síntesis de ácidos biliares. Como ya vimos, intervienen en la digestión. Y estos ácidos biliares ya dijimos que son derivados de esteroides, provienen o preceden del colesterol, tienen propiedades detergentes, emulsifican los lípidos en el intestino facilitando su digestión, son segregados en el hígado, se almacenan en la vesícula biliar y se trasladan al intestino a través del conducto biliar. La biosíntesis de estos ácidos biliares tienen un destino metabólico principal del colesterol. Bueno, es el destino principal del colesterol para la síntesis de ácidos biliares. El más abundante es el ácido cólico y el ácido queno-desoxicólico. Y vamos a ver que no voy a ser tan explícita con esta síntesis. Aquí lo que es importante es que una vez que se tiene el colesterol, en presencia del citocromo P450 y oxígeno molecular, se genera una estructura denominada 7-alfa-hidroxicolesterol, que lo único que radica es en la introducción de un grupo hidroxilo. En el carbono 7 de los anillos y se genera esta molécula, la cual pues sufre otras reacciones para llegar finalmente a la generación de ácido cólico y ácido queno-desoxicólico. Sin embargo, puede a partir de esta generar otra estructura mediante una deshidrogenización del hidroxilo, que vean, se pierde este hidroxilo, y además esta cadena se vuelve más corta, se vuelve una cadena de 3 carbonos, seguida de una reducción de hidroxilo, se invierte la configuración de los anillos A y B en una configuración cis, dando lugar a la 3,7,12-trihidroxiprostanoato. Y a partir de esta se generan diversas reacciones, llegamos a la colilcoenzima, la cual esta molécula se puede conjugar con una molécula de glicina o con una molécula de taurina y dar los ácidos biliares, el ácido glicólico, el ácido taurocólico o el ácido tauroquenoxidesoxicólico. Y prácticamente estas son las opciones, son solo 4 de ácidos biliares que podemos tener. Y también existe un control o regulación. Y esta control o regulación solo está basado en su sustrato, es decir, de donde se originan. Si hay una gran cantidad de colesterol en nuestro organismo, vamos a favorecer la generación de sales biliares. Sin embargo, si hay una baja concentración de ácidos biliares, más bien, perdón, si hay una concentración excesiva de colesterol, favorecemos la generación de ácidos biliares. Sin embargo, si hay una baja concentración de ácidos biliares, en este caso, vamos a estar más bien, si hay una alta concentración de ácidos biliares, vamos a estar inhibiendo la ruta para que ya no se generen más. Y esto sería la primera parte de del metabolismo de los carbohidratos. No sé si tengan alguna duda hasta el momento, chicos.